Buenos días, amados hermanos. Les saludamos en esta bendita mañana en una hora más del Instituto Bíblico Radial Manantial de Vida Radio. Estamos aquí ya para llevar una vez más una lección más acerca de esta materia de teología, parte 2, donde iniciamos la semana pasada y les saludamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Mi nombre es Víctor Manuel Hernández Zárate, siervo del Señor por su gracia y por su misericordia, y pues compartiendo, ¿verdad?, un poquito de lo que Dios nos ha bendecido para poder ser de utilidad para la obra del Señor, para que juntos seamos edificados, seamos enseñados a través de la bendita palabra del Señor. Así que ya estamos en esta hermosa mañana, preparados, listos para que podamos hablar de un tema más en este curso de teología y podamos ser bendecidos, podamos ser de mayor eficacia en el reino de los cielos y podamos nosotros entender mucho más el propósito de Dios, su palabra, en cuanto al deseo de su corazón para nosotros los creyentes, para usted como ser vivo, para usted como un ser humano, un pecador, que necesitamos todos la gracia divina de nuestro Señor Jesucristo. Así que bendiciones en esta mañana, donde usted se encuentre, donde usted esté ahora ya escuchándonos en casita, en el trabajo, en la oficina, en el taller, en su celular, pues en el colectivo, en el taxi, en el transporte, en su automóvil, hasta donde nuestra señal llegue. También saludamos a nuestros hermanos que nos sintonizan a través de internet también. Les bendecimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y bueno, ya vamos a iniciar una vez más una clase en esta hermosa mañana, saludando a todos los siervos, ¿verdad?, que también nos escuchen en esta hora. Les bendecimos en el nombre del Señor, a todas las congregaciones que están, pues, de alguna manera ubicadas en toda la geografía de nuestra ciudad, de nuestro estado, y hasta donde nuestra señal llegue. Les saludamos, les bendecimos en esta hora en el nombre de Jesús. Vamos a hacer una oración antes de iniciar con el tema de esta hermosa mañana. Padre, en el nombre de Jesús estamos una vez más, Señor, por tu gracia, por la oportunidad que nos das, la vida que nos permite, Señor, la salud, poder estar aquí ocupando este espacio a través de esta emisora de radio, donde gracias, Señor, al invento del hombre, a la capacidad que tú le has dado, hoy podemos llegar a miles de hogares a través de estas ondas sonoras y poder compartir, Señor, tu palabra, poder compartir la enseñanza, los testimonios, compartir la grandeza tuya, papá, y hablar de ti, que tú eres un Dios grande y poderoso. Muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder ocupar este espacio, por el privilegio, Señor, de poder colaborar, Señor, en este programa de Instituto Bíblico Radial. Bendecimos a quienes nos sintonizan en esta hora. Bendecimos, Señor, a tus alumnos, a los que han dispuesto en su corazón prepararse, han dispuesto en su corazón aprender cada día más con toda humildad, Señor, tu palabra, para poder ser creyentes, Señor, más eficaces en la difusión del Evangelio. Gracias, Dios, dame la
gracia, tu sabiduría, Señor, la ayuda tuya para poder enseñar, para poder transmitir, Señor, lo que tu palabra dice, lo que tú deseas para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, la gloria es para ti, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a hablar en esta mañana, en esta lección 4. ¿Sí? Estamos llevando 2 lecciones por semana. El lunes antepasado iniciamos con la lección 1. Repasamos el martes, lección 2 el miércoles, repasamos el jueves o abundamos. Y el viernes pues ya pues es también un repaso, un espacio donde el pastor Raúl abunda sobre los temas dados en los 4 días de la semana. Y pues ahora hemos empezado también el lunes con la salvación del poder del pecado. Abundamos el día de ayer y hoy vamos a hablar de 4 aspectos de la justicia, ¿sí? 4 aspectos de la justicia que podemos encontrar en la Escritura, la palabra del Señor. Inicio diciendo que una diferencia vital entre Dios y el hombre que la Escritura enfatiza es que Dios es justo, ¿sí? Vamos a hablar primero el primer punto acerca de la justicia de Dios. Primera de Juan 1:5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y que anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. En Romanos capítulo 3, versículo 10, el cargo fundamental hecho a los seres humanos es que no hay justo, ni aún uno, ¿sí? Entonces, de la misma manera, una de las glorias de la gracia divina es el hecho de que una justicia perfecta, semejante a la blanca e inmaculada vestidura de una novia, ha sido provista en Cristo y es gratuitamente concedida a todos los que creen en Él. Romanos 3:22 dice lo siguiente: esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesús a todos los que creen. Bendito sea el Señor. Hablar de la justicia de Dios es algo maravilloso, y vamos a hablar en esta mañana pues abundantemente, un poquito abundante sobre la justicia de Dios. La justicia de Dios es uno de los atributos más notables de Dios en las Escrituras. Es también uno de los un punto importante para empezar. Separar la rectitud de Dios de su santidad o de su bondad pareciera difícil. Además, la rectitud de Dios es virtualmente un sinónimo de justicia. Aun cuando la palabra más común para justo en el Antiguo Testamento significa recto, y en el Nuevo Testamento la palabra significa igual. En un sentido ético, ambas significan recto. Al decir que Dios es justo, estamos diciendo que Él siempre hace lo que está correcto, lo que debe de hacerse, y en forma consistente, sin parcialidad ni prejuicios. La palabra justo y la palabra recto son idénticas tanto en el Antiguo como en el Nuevo, y aunque los traductores le dan preferencia a la palabra justo y otros a la palabra recta. La rectitud o justicia es la expresión natural de su santidad. Él, Dios, es infinitamente puro. Puro quiere decir que debe oponerse a todo pecado, y esa oposición debe demostrarse
en el tratamiento que Él da a sus criaturas. Cuando leemos que Dios es recto o justo, se nos está asegurando que sus acciones hacia nosotros están en completo acuerdo con su naturaleza santa. Cuando la justicia de Dios es usada por Dios, es un nombre que damos a lo que Dios es. Nada más, y cuando Dios actúa con justicia, Él no lo está haciendo para ajustarse a un criterio independiente, sino que simplemente actúa en sí mismo en una situación dada. Esto que estamos hablando acerca de justicia, mire, Él no es medido por el estándar de la rectitud. Dios establece el estándar de la rectitud. ¿Sí? Él es justo, Él no actúa de acuerdo al criterio del hombre. ¿Sí? Muchas personas dicen que Dios es injusto y hablan muchas veces acerca de por qué tanta hambre, de por qué tantos problemas, de por qué tantas guerras, de por qué niños abandonados. Bueno, y dicen, si Dios fuera amor, si Dios fuera justo, o no habría esto. Pero en una palabra, Él no es medido por el estándar de la rectitud. Dios establece el estándar de la rectitud. Dios es justo. Dijimos hace un momento que la Escritura dice en Romanos 3:10 que no hay justo, ni aun uno. El hombre no es justo. Dios sí es justo. Un ejemplo vamos a ver en esta mañana acerca de la justicia de Dios, de la rectitud de Dios. Y hay una porción en la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 16 al 33, y dice lo siguiente: y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo como el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán 50 justos. Quizá faltarán de 50 justos 5. Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo, no la destruiré si hallare allí a 45. La rectitud de Dios o la justicia de Dios es introducida en la Biblia en los primeros capítulos del libro de Génesis. Este atributo es la base de la súplica de Abraham que Abraham le hace a Dios por las ciudades de Sodoma y Gomorra. Hablar del justo Lot, ¿sí? Estamos hablando de que él era un hombre temeroso, ¿sí? En cuanto a observar los mandamientos, en cuanto a observar el amar a Dios y obedecerle a Él. Pero y también estamos hablando acerca de la justicia de Dios, primordialmente. Más tarde, en un punto más, vamos a hablar de la autojusticia del hombre, ¿sí? De que se cree justo. Pero aquí a Lot se le atribuye que un hombre justo porque vivía en un ambiente pecador, en un ambiente pues de completo estado de pecado, de depravación, y él se guardaba de todo eso. Y entonces Dios decide actuar en cuanto a su justicia y dice él, voy a destruir a Sodoma y Gomorra, ¿sí? Entonces usted sabe la historia de cómo Dios actúa en Sodoma y Gomorra, cómo actúa Dios en Sodoma y Gomorra, y a través de que en su justicia aquí encontramos que el propósito de Dios
de llamar a Abraham y de hacer un pacto con él fue para Abraham mantener los métodos de Jehová, haciendo lo recto y lo justo en aquellas ciudades y enseñar a su descendencia a hacer lo mismo. La rectitud es el propósito divino de Abraham y de su descendencia. Esa debería de hacer al haber aceptado a Dios, ¿verdad? Como su Dios, como él, creyendo en el Señor y manteniéndose en los términos que Dios deseaba que él viviera. Cuando Dios le informó a Abraham que pensaba destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra, este comenzó a interceder por ellas. Su preocupación era por los justos que podrían vivir en esas ciudades. ¿Cómo Dios podría destruirlas si en ellas vivían hombres y mujeres rectos? Si Dios destruyera tanto a los impíos como a los rectos sin distinción, entonces Él no estaría actuando con rectitud o justicia. Y ciertamente Dios, como el juez de toda la tierra, debe actuar con justicia. Entonces Abraham comienza a interceder con Dios a favor de los rectos, empezando con 50 justos. Claro, el Señor, él dice, ¿verdad?, y que iba a hacer esto, había pensado hacer esto porque el clamor de esa ciudad de tanto pecado, ¿sí?, había de tanto pecado, entonces Dios decidió destruir esa ciudad. Había un justo ahí, Lot, que pues se dolía de tanta injusticia, de tanta depravación, de tanta maldad. Entonces Dios decide actuar en base a su justicia, y Él en su justicia no puede condenar al justo y al impío por igual, o no puede castigar al impío y al justo por igual. Entonces Dios es justo, le menciona a Abraham que va a destruir. Dios sabe lo que ya va a hacer, Dios sabía cuántas personas justas habían en ese lugar, y bueno, Él informa a Abraham, y Abraham empieza a interceder por Sodoma y Gomorra, y bueno, Dios le da a Abraham la oportunidad de que él hable, de que empiece a interceder, y de alguna manera la oración o la petición, la intercesión de Abraham, bueno, tiene eco en el corazón de Dios. Claro, pues Dios, vuelvo a repetir, Él no va a destruir al impío con el justo, y entonces se encuentra que pues ni siquiera habían 10 justos, solamente Lot y sus hijas, que finalmente salieron de ese lugar y fueron salvados de esa destrucción de esas ciudades, Sodoma y Gomorra, en donde vivía Lot. Entonces vemos aquí la justicia de Dios, en que Él no actúa, ¿verdad? No actúa de una manera injusta, sino Él sabe recompensar a los justos. Y aquí vemos que en su justicia Dios no actuaría en contra de los impíos de una forma tal que perjudicaría a los rectos. No se compadeció de Sodoma y Gomorra, pero sí lo hizo con Lot y su familia, rescatándolos de la ciudad de Gomorra antes que los ángeles la destruyeran. Vemos en el libro de Génesis el propósito de Dios de llamar a Abraham y a su descendencia, formar un pueblo cuya característica fuera la rectitud y la justicia de Dios. ¿Sí? Vemos el propósito de Dios en llamar a un hombre llamado Abraham y a su descendencia. De ellos formar un pueblo en que la característica de este pueblo fuera la rectitud y la justicia de Dios. Dios no solo se mostró a sí mismo recto y justo, también trabajó en la vida de Abraham para demostrar que él era un hombre que amaba la rectitud y la justicia. Más adelante vamos a hablar de algunos puntos, algunos casos del Nuevo Testamento. Por lo pronto estamos hablando desde el libro de Génesis acerca de la justicia de Dios, ¿sí?
Podemos hablar también en esta mañana acerca de la rectitud o de la justicia de Dios con la nación de Israel, ¿sí? Dice Primera de Samuel 12, 6, 7, entonces Samuel dijo al pueblo, Jehová que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo ahora. Pues aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Israel es un pueblo en que él vio la justicia de Dios. Israel siempre fue un pueblo duro de cerviz, un pueblo obstinado, un pueblo rebelde, y Dios siempre le estuvo dando y le ha dado hasta el día de hoy la oportunidad de su justicia a ese pueblo de Israel. Entonces, en cuanto a Israel, Dios revela su rectitud o su justicia, dando a conocer su voluntad y su palabra al mundo a través de la nación de Israel. Mire, en el libro de Deuteronomio 4, versículos 5 al 8, dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó para que hagáis, así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardad pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos, y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Entonces Dios revela su justicia dando a conocer su voluntad y su palabra al mundo a través de la nación de Israel. Israel, podemos verlo a ese pueblo que Dios trató o ha tratado con él a través de muchos siglos, ¿sí? Y que como Dios ha sido justo con ese pueblo de Israel, y vemos acá lo que la palabra de Dios dice, qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo delante de vosotros. Por eso Dios revela su actitud o su rectitud o su justicia, dando a conocer su voluntad y su palabra al mundo a través de la nación de Israel. Dios se relaciona con los hombres sobre la base de lo que Él les ha revelado. A menudo le dice a los hombres lo que hará antes del evento, de manera que supieran que Dios es Dios y que Él ha cumplido con lo que Él ha prometido. Isaías 45, 21 dice, proclamad y hacedlos acercarse, y entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí, dice la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Jehová de los ejércitos, de nuestro Dios todopoderoso. También en su justicia, Dios revela su justicia instruyendo a los hombres en su palabra. Deuteronomio 4, 1 y 5 dice, bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores del camino. A menudo esta instrucción a través de los sacerdotes levitas, ¿sí? O a través de los profetas como Moisés, Dios revela su justicia instruyendo a los hombres en su palabra. Por eso hoy usted y yo tenemos esa palabra bendita que nos enseña a vivir en la palabra de Dios, que nos enseña a vivir en la justicia de nuestro Dios maravilloso. Por otro lado, también Dios revela su justicia cumpliendo sus promesas. Nehemías 9:8 dice lo siguiente, y hallaste fiel su corazón delante de ti,
e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, para darle a su descendencia, y cumpliste tu palabra, porque eres justo. Entonces, en su justicia, Dios cumple sus palabras. Dios siempre permanece fiel. Fiel. También, no solamente Dios es justo en dar a conocer su voluntad, su palabra, instruyendo a los hombres en la misma palabra, cumpliendo sus promesas, sino también Dios es justo cuando juzga a la nación de Israel debido a su pecado y a su desobediencia. También Israel vio la mano de Dios en cuanto a la justicia de Dios cuando ellos pecaban delante del Señor. Vemos en las Sagradas Escrituras cómo Israel fue llevado cautivo, ¿sí? Como Judá fue llevado cautivo también. Y Dios tenía y tiene y ha tenido que actuar en base a su justicia. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículo 1 al 6, dice: cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él, por cuanto se habían rebelado contra Jehová. En el 5º año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén con 1,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo, mas el pueblo que venía de él con Egipto, esto es, de libios, siquenios, etíopes, no tenía número, y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó a Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam, a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Entonces, en su justicia, Dios también castigó a Israel. Esdras 9:15 dice: oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Si no fuera por la justicia, por la misericordia, por la bondad de Dios, el pueblo de Israel no estaría hoy. Pero dice Daniel 9:7-8: tuya es, Señor, la justicia y nuestra confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Dios actuó también en esos tiempos en su justicia, y él castigaba a Israel por su alejamiento, por darle la espalda al Señor, y por su justicia, por supuesto. Sí, de no ser así, el pueblo de Israel hoy no estuviera. También Dios es justo, o revela su justicia en la forma que Él gobierna. La forma que Él gobierna es justo. Hoy, hablando de la justicia del hombre, hablando de nuestro tiempo, podemos ver que hay pues sistemas de justicia, ¿verdad? En nuestro gobierno, en nuestra ciudad, en nuestro país, y vemos que pues la justicia del hombre, la verdad, no es justicia. Hay mucha corrupción, pues hay tantas cosas que la justicia no es impartida con justicia. La justicia no es impartida con justicia. Mas, sin embargo, Dios revela su justicia en la forma que Él gobierna.
¿sí? Salmos 97:2 dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Dios sí es justo, Dios sí gobierna con justicia. Nosotros aquí en la tierra, nuestra justicia, la justicia que dice ser justicia, no es justicia, pues hay tantas cosas que se pasan por alto, tanta impunidad, tanta corrupción, incluso hasta de alguna manera aquellas personas inocentes están sufriendo la injusticia de la justicia. También Dios revela su justicia cuando muestra su misericordia y compasión. Salmo 116:5 dice: clemente es Jehová y justo, misericordioso, sí, misericordioso es nuestro Dios. Isaías 30:18, por tanto, dice Jehová, esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado, teniendo en vosotros misericordia, porque Jehová Dios es justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Y también Dios revela su justicia al salvar a los pecadores. Jehová, dice en Salmos 98:2-3, ha hecho notoria su salvación. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación a vista de las naciones. Ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Hay un pasaje de la Escritura muy conocido, ¿verdad? En San Juan 3:16, y dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En su justicia, Dios le está dando la oportunidad a todo el ser humano, a todo pecador, para que venga a los pies de Jesús. Él no hace, la Biblia dice que Él no hace acepción de personas, mas sin embargo, aquellos que respondan a su llamado, que respondan al Salvador, que vengan a los pies del Salvador, nuestro Señor Jesucristo, Él va a responder con su justicia. También va a responder con justicia a los que le den la espalda, a los que no deseen buscar a Dios con todo su corazón. Entonces, la rectitud y la justicia de Dios no es un asunto secundario, es de vital importancia. La rectitud y la justicia de Dios es el principio que guía al pueblo de Dios. Cuando los profetas del Antiguo Testamento intentaron resumir la enseñanza del Antiguo Testamento con relación a la conducta del hombre, concluyeron que los hombres deberían practicar la rectitud o la justicia. El Señor, a través de su palabra, a través de la Escritura, nos enseña a cómo actuar nosotros con justicia, ¿sí? Porque Él es justo. Entonces, dijimos hace un momento que la justicia de Dios se revela en cuanto a enseñarnos, en cuanto a darnos su palabra. Y encontramos en la Escritura la palabra de Dios como ahora un creyente debe vivir. Mire, Romanos 3:23 habla y dice: por cuanto todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Mas sin embargo, en su justicia el Señor envía a Jesús, ¿verdad? Porque no quiere que el pecador se arrepienta. ¿Merecíamos nosotros que Cristo hubiese venido a la cruz del Calvario para salvarnos? No, no lo merecíamos. Por el contrario, la paga del pecado es muerte. Merecemos la muerte. Mas sin embargo Dios, porque es justo, porque es misericordioso, Él envía a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario, para que nosotros respondamos en base a la justicia de Dios, podamos reconocer que Dios es justo, justo. Bendito sea el nombre del Señor.
Dice en Miqueas 6:8, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que Jehová pide de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Sí, todos aquellos que hemos tomado a Él como nuestro Salvador, a Él como nuestro Dios, entonces lo que debe caracterizarnos a nosotros es ser justos y amar misericordia. Abraham se le llama un hombre justo porque anduvo en los caminos del Señor, obedeció al Señor. Lot fue librado de la destrucción de Sodoma y Gomorra porque él había aprendido a obedecer a Dios. Era un hombre justo, ¿sí? Y Dios en su justicia no castiga al justo con el impío, sino hace una diferencia el Señor en su justicia. Ahora, hablando acerca de la justicia de Dios en el Nuevo Testamento, los escribas y los fariseos creían que ellos determinaban el estándar de la rectitud. Creían ellos entre todos los hombres que ellos eran justos. Y Jesús los impactó de una manera cuando Él les dijo en San Marcos 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Estaba claro que si los escribas y fariseos no eran capaces de mostrar justicia suficiente por sí mismos, nadie podría. El estándar de la justicia que la ley presentaba era aún mayor que la de los escribas y fariseos. Nadie era lo suficientemente justo para llegar al cielo, ¿sí? Este es un golpe para los que se creen santos, que pensaban que ya tenían sus sillones preparados en el reino, y esto tenía que ver con los fariseos. En una ocasión el Señor les dice, ustedes son sepulcros blanqueados, porque por dentro, por fuera se ven muy bonitos, pero por dentro están podridos. Y entonces, algo que debe determinar, ¿verdad?, en los que creemos, es que también nosotros tenemos que practicar la justicia de Dios. Dios es justo. Y repito, Él no condena, no actúa de la misma forma con el justo y el impío. Jesús enseñó que la justicia verdadera no es la que el hombre considera como tal en relación con su apariencia externa, sino la que hace Dios basado en la evaluación del corazón. En San Lucas 16:15 dice, entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, por lo que los hombres tienen por sublime, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominable. Los escribas y fariseos, quienes pensaban que eran sabios debido a la rigurosa preocupación que daban a asuntos externos, comprobaron lo que creían se oponía completamente a los juicios de Jehová. La justicia de Dios es maravillosa. Un día, ¿verdad?, la Biblia dice que unos despertarán para vida eterna y otros para confusión eterna. En su justicia de Dios, Dios va a apartar a los corderos de los cabritos. Hemos estado hablando en en estas lecciones que hemos hablado acerca del pecado, de la universalidad, acerca del carácter del pecado, acerca de la salvación del poder del pecado. Bueno, Dios es justo. Sí, digo aquí, en esta tierra hay mucha injusticia. Hay pues una tremenda corrupción en
en asuntos de justicia, ¿sí? Desde el mayor hasta el menor, en escuelas, en el gobierno, en todo. Pero refiriéndose a la justicia de Dios, Dios no puede ser burlado. Nadie podrá burlar a Dios en su justicia. Todos vamos a, de alguna manera, vamos a tener que ver con la justicia del Señor. ¿Sí? La justicia de Dios es la que actúa en nosotros para salvación. Vuelvo a decir que no merecíamos nosotros que Jesús viniera a morir en la cruz del Calvario. Mas sin embargo lo hizo porque nos ama. Lo hizo por su justicia. Un día la Escritura dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Los que hayan muerto sin Cristo no van a resucitar en la primera resurrección. Para ellos está preparado también una resurrección, pero mucho más después. Pero no será una resurrección como la primera. En la primera resurrección, la Escritura dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego dice que estaremos con el Señor para siempre. Los que hayan quedado vivos en ese entonces serán arrebatados y transformados en un abrir y en un cerrar de ojos. No sucederá lo mismo para los muertos que no han creído en Jesús. Ellos seguirán ahí, esperarán su turno. Cuando esto suceda, ¿sí? Cuando esto suceda, después de los acontecimientos que la Biblia tiene, después de los planes de Dios, del programa de Dios, cuando ellos resuciten, no será para estar donde está Cristo, será para condenación eterna. Entonces se impartirá la justicia de Dios. No entrará alguien en el reino, ¿sí?, que haya permanecido, endurecido su corazón y haya rechazado flagrantemente a Jesucristo nuestro Señor. Los hombres han fracasado en vivir según el estándar de justicia establecido por Dios. Dios es justo al condenar a todos los hombres a la muerte, pues todos sin excepción han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres merecen la muerte debido a que la paga del pecado es muerte. Dios es justo al condenar a los impíos, pero Dios también es justo cuando salva a los pecadores, como lo expresa el apóstol Pablo. Él es justo y justifica al que es de la fe de Jesús, según Romanos 6:26. ¿Cómo es esto? Dios es justo porque su ira justa ha sido satisfecha. La justicia se cumplió en la cruz del Calvario. Dios no rebaja los cargos contra los hombres. Él no cambió el estándar de la rectitud o de la justicia. Dios vertió toda su ira justa sobre su Hijo en la cruz del Calvario. En Él se cumplió la justicia. Todos los que en Él creen por fe son justificados. Sus pecados son perdonados porque Jesús pagó el precio de la totalidad. Él sufrió toda la ira de Dios en lugar del que pecó. Y los que rechazan la bondad y misericordia de Dios en el Calvario deben pagar el precio de sus pecados porque no aceptaron el pago que Jesús hizo por ellos. La cruz del Calvario cumplió una salvación justa para todos los que la recibieron, pero también sabemos que solo aquellos a quien Dios ha elegido se arrepentirán y creerán en la muerte de Cristo por esto. Esto origina otra pregunta con relación a la justicia divina, después de haber enseñado claramente la doctrina de la salvación. Entonces, merecíamos la muerte,
Todos en la justicia de Dios, todos merecen la muerte porque la paga del pecado es muerte. Mas sin embargo, hemos dicho en esta mañana que Dios vertió su ira justa sobre el Hijo, sobre su Hijo en la cruz del Calvario, ¿sí? Y en Él se cumplió la justicia. Por eso ahora es justo Dios cuando salva a los pecadores. Es justo Dios cuando salva a los pecadores. Ahora, los salvos tienen la justicia de Dios, el amor de Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Las nuevas del Evangelio es que la salvación es por gracia y se ofrece a todos los hombres, y por medio de la justicia de Jesús, los hombres pueden ser perdonados de sus pecados y ser considerados rectos. Claro está el ejemplo o lo que la Escritura nos dice en el libro de Génesis, hablando acerca de Lot, hablando de Sodoma y Gomorra. Abraham dijo, condenarás, destruirás tanto al justo como al impío, y le dice, nunca tal haga esto el Señor de toda la tierra. Claro, al decir Abraham esto, no está diciendo que Dios es así, que va a condenar o que había pensado condenar al justo como al impío igualmente, de ninguna manera. ¿Sí? Pero ahí se está viendo en Abraham que había sido a través de la palabra, había sido a través de Dios instruido ahora él en la justicia. Y él ahora, Abraham, conocía la justicia y por eso ahora le decía al Señor. Y esa justicia Abraham debía de enseñársela a su descendencia. Y vemos la diferencia en cuanto a que Dios destruyó Sodoma y Gomorra, pero salvó a Lot, lo salvó de esa destrucción, ¿sí? Y lo sacó de ahí. Los ángeles apresuradamente sacaron a Lot de ese lugar para que él no fuera destruido. Entonces Dios hace diferencia, ¿sí? Y hablamos de que Dios nos da la oportunidad a través de la revelación de su palabra. Por ella conocemos la justicia de Dios. Bueno, terminamos en esta mañana y vamos a ver que terminamos diciendo que la doctrina de la justicia de Dios significa que nosotros como sus hijos, si usted es cristiano, debemos buscar imitar a nuestro Padre Celestial. No debemos buscar la venganza en contra de aquellos que pecaron en contra nuestra y debemos dejársela esa parte al Señor. Más que buscar quedar igualados, suframos la injusticia del hombre, al igual que nuestro Señor Jesús, que Dios puede llevar a nuestros enemigos al arrepentimiento y a la salvación, y oremos tal como nos los instruyó, para que en el día cuando la rectitud o la justicia de Dios sea posible. Y Mateo 6:10 dice, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así como también en la tierra. Bendito sea Dios. Hablamos un poquito acerca de la justicia de Dios. Solamente alcanzamos a ver una parte. Vamos a hablar todavía de 3 puntos importantes el día de mañana acerca de los 4 aspectos de la justicia de Dios. Hoy hablamos abundantemente acerca de la justicia del Señor. Mañana estaremos hablando acerca de la autojusticia del hombre. Hablaremos de la injusticia imputada de Dios y también de la justicia impartida por el Espíritu Santo. Eso ha sido todo en esta mañana. Se nos ha agotado el tiempo. Le bendecimos en esta hora. Está usted en Manantial de Vida Radio 93.7, perdón. Nos vemos mañana
primeramente el Señor en una clase más acerca de esta enseñanza, de esta materia, y pues primeramente el Señor el día de mañana. Así que hasta la próxima. Mañana, primeramente Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estaremos una vez más, ¿verdad?, llevando una parte de la enseñanza de esta mañana. Así que bendiciones, la paz de Cristo quede con usted, y pues nos escuchamos más tarde a las 11 de la mañana. Tenemos el programa de Paz en la Tormenta, y les esperamos también hoy mismo, 11 de la mañana, en el programa Paz en la Tormenta. Bendiciones a su vida.